Muy buenas tardes. Estamos ya en la segunda fecha, el segundo módulo ya de nuestro curso, los sistemas administrativos en los establecimientos asistenciales. Y hoy día tenemos ya en sala al profesor Chilet. Los que hemos estado en las aulas de la UNSA, recordamos mucho al profesor Chilet. Pero antes de comenzar, quiero pasar algo. Ay, no sé si puedo mostrar este cuadro. Este cuadrito, esta foto que ven acá, no sé si me escuchan. Estoy en máximo volumen, Sebastián. Sí, se me escucha. Bueno, no quería enseñarle este cuadrito que no se ve muy bien. Esta es una foto que he tomado del marcador. Es un informe legajo. De los más de 2.000 trabajadores que tiene el Instituto Nacional Materno Perinatal, solo 456 tienen capacitación al segundo semestre del año 24. Esto quería mostrar porque es muy preocupante, ¿no? Si se aplicaría la ley de servicio civil en el año pasado, o sea, prácticamente estuvieran en problemas de evaluación de desempeño laboral un buen grupo de trabajadores, ¿no? O sea, prácticamente si somos 2.200 y hay 496, creo que decía, ¿no? El cuadro, que tienen, solo un único que tiene capacitación en el 2024, en el segundo semestre, entonces vamos a entrar, tendríamos bastantes problemas con este, ¿cómo se llama? Informe que hace, o este cuadro que hace advirtiendo la oficina de Legajo, y que ha puesto un papelito así en A4 en el marcador, y que no sé cómo me he dado cuenta, pero es preocupante, ¿no? O sea, nosotros como eh, coorganizadores del curso, un curso que lo organiza el SUCAFAE del Instituto Nacional Materno Perinatal, el doctor Varela, la señora Guadalupe Rasco, Mario Obispo, Alfredo Fabián, también Elizabeth, la jefa
la jefa de contabilidad, que es parte del comité de Sucafa, y el jefe personal, nos permiten hacer estos cursos, ¿no? Virtuales. Se podría hacer presencial, pero la mayoría opina que debe ser virtual. Y miren, muy a pesar del apoyo del CAPAE, hay problemas siempre con la capacitación de los trabajadores como parte de la evaluación de su desempeño laboral. Bueno, son 6:15, vamos a iniciar, vamos a invitar al profesor José Antonio Chilet Manco. Él es economista, magíster en economía, profesor de universidades últimamente. Qué gusto verlo, profesor. Francamente me llena de mucha satisfacción, alegría verlo. Ha sido mi profesor de la universidad y de muchos de nosotros, de los que trabajamos en el instituto también. El profesor ha sido director del Banco de la Nación y una queja, profe. Vengo del Banco de la Nación de 28 de julio, es un desastre. No hay atención, hay más de 30 ventanillas, solamente funcionan 3 para los adultos mayores y 4 para el resto, ¿no? Y hay una cola afuera, ¿no? Y no es fecha ni siquiera de pago, ¿no? O sea, no hay ventilación y una serie de problemas que tiene ese grandazo Banco de la Nación, el 28 de julio competitivo, pero lamentablemente no es como en las épocas que usted dirigía el Banco de la Nación y era una atención mucho más dinámica, ¿no? El profesor también últimamente ha sido jefe de la Contraloría en el gobierno regional de Madre de Dios, ha sido también asesor presidencial, ha trabajado en Palacio de Gobierno y nos sacó todo, de todo, en las épocas estábamos en las aulas con el profesor, ¿no?, frente a nosotros y como un agradecimiento eterno, ¿no? Nos va a hablar ahora sobre la prospectiva, o sea, ya no se planifica para 5 años, un plan estratégico para 5 años o para 10 años, sino hay que ver la prospectiva. ¿Qué le depara la maternidad si los chicos ahora crían perros y ya no hay gestantes? Ese es mirar prospectivamente al Instituto Nacional Materno Perinatal. No es que esté mal que críen perros, ¿no?, sino que la preocupación de la baja tasa de natalidad en el Perú, no solamente en el Instituto Materno Perinatal, en el Perú, enmarcado en el desastre del incendio, profesor, que creíamos que nuestra maternidad también se quemaba, ¿no? Entonces, sin más preámbulos y con la alegría de verlo después de varios meses, creo, ¿no?, desde el año pasado que no nos vemos, al menos virtualmente, un agradecimiento, un abrazo y adelante, profesor, el aula es suya. Muchas gracias, Miguel. Espero que se me esté escuchando bien. Sí, han pasado ya buena cantidad de años, ¿no?, desde las remembranzas que hace Miguel en su formación universitaria, en este caso en UNSA. Bueno, yo estoy feliz de poder comunicarme con ustedes para ver temas de gestión pública, que es mi pasión desde hace muchos años. Bueno, refiriéndome a lo que se ha mencionado, bueno, en mi paso por el Banco de la Nación fue en los años cuando el banco estaba quebrado, estaba, digamos, por venderse, como algunos quieren que se venda, ¿no? Todo. Hace poco Petroperú, bueno, hay intereses siempre de por medio, ¿no? Sin embargo, como ustedes vieron en este siglo, el Banco de la Nación es otro, ¿no? Se recuperó y, bueno, las cuentas en azul. Hoy día seguramente hay problemas de gestión, ¿no? Pero imagínense, tan bien nos fue que en nuestra gestión no teníamos sede, porque recordarán que en el año 2000, me parece, se quemó la sede del Banco de la Nación, que estaba cerca de la Plaza San Martín. Lo recuerdan ustedes, ¿no? O sea, ahora es un parque. Bueno, nosotros encontramos prácticamente en ruinas el Banco de la Nación, ¿no? Y miren, hoy, después de 25 años, teníamos una sede en República de Panamá, la cual nosotros inauguramos, y al Banco de la Nación le ha ido tan bien que hoy dejó esa sede al Ministerio de Vivienda y hoy día tiene una sede mucho más moderna en Javier Prado, ¿no? Sin embargo, como bien menciona Miguel, el problema ya no es económico-financiero, sino
es un problema de gestión, mi querido Miguel, que hemos hablado bastante en clases, ¿no? Sí. Y yo creo que se ha dejado el Banco de la Nación pasar muchos años para no hacer lo que se llama un fortalecimiento de sus agencias y dar mejor atención al público, ¿no? Bueno, por el lado ya del tema de nuestro país, en los últimos años, lo que vemos es mucho avance en los temas, vamos a decir, formales de la gestión pública. Por ejemplo, los ejes principales en la gestión pública se ve avances, como por ejemplo la modernización del Estado, como por ejemplo en la digitalización, por ejemplo en la transparencia y acceso a la información. Hay grandes avances en algunas instituciones, diría yo, en otras no. Sin embargo, el grave problema que todavía tenemos en el Estado peruano se relaciona específicamente con, digamos así, la ineficiencia que hay para brindar los servicios públicos al ciudadano. Ahí está la clave, mi querido Miguel, de todo el problema. Y esto degenera en corrupción, degenera en, digamos, en actos no solamente de corrupción, sino en temas ya que, digamos, escapa a la comprensión de la gestión pública, que va más allá de, digamos, de tener un Estado, sino de tener gobiernos que no cumplen con su función mínima de brindar los servicios públicos y menos de generar valor público para el ciudadano. En esa situación estamos. Nuestro país hoy día tiene un presupuesto bastante significativo, alrededor de 250.000 millones de soles. En la época que yo estudié, en los años 80, empecé a estudiar en el 80 específicamente, en realidad nosotros, nuestros profesores nos formaron con la idea de cuidar el erario público como economistas, porque nuestro mayor problema era el presupuesto, no teníamos ingresos. Sin embargo, han pasado más de 40 años, hoy vemos que la situación del Perú, sobre todo la financiera, es buena, y el presupuesto obviamente existe, ¿no? Hoy, por ejemplo, la maternidad de Lima hoy día tiene su presupuesto, no voy a decir cuánto, pero he revisado y ahí tiene su presupuesto, ¿no? Antes, antes teníamos ese problema de no tener el presupuesto, ¿no? De cómo hacemos para mantener un servicio o brindar un servicio, ¿no? Y los que hemos trabajado en la gestión pública de los años 80 hemos vivido esas épocas donde en realidad los servidores públicos ganábamos prácticamente flat, pero abajo, ¿no? Nuestra remuneración era muy baja, ¿no? Sin embargo, basado en nuestra formación, basado en nuestro cariño, nuestro amor por la patria, hemos sacado adelante nuestro país. Hoy día vemos otra situación muy diferente, ¿no? Una situación donde tenemos sistemas administrativos, por eso decía, hay grandes avances, sin embargo, estos grandes avances en el papel no se ven correlacionados con los avances en la salud, en la educación, en la seguridad ciudadana, en los servicios básicos, especialmente, ¿no? Tenemos todavía grandes problemas, por ejemplo, yo diría uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro país, en los sistemas administrativos, es en el INVIERTE-P, antes SNIP, ¿no? Ustedes saben que hay más de 2.000 obras paralizadas en todo el país. Si yo votaría por el presidente que me diga, yo voy a resolver los problemas de las obras paralizadas, porque así tendríamos servicios que en todo el país se brindaría en sus 5 años. Solo con que me prometa eso, yo voto por ese presidente, porque tenemos un rezago de muchísimos años y más o menos hoy tenemos alrededor de 150.000 millones de retraso en inversión pública en nuestro país. Y esa es una de las razones por las cuales no se brinda el servicio adecuadamente en todo el país. Finalmente, quiero decirles que los sistemas administrativos son buenos. O sea, el hecho que en nuestro país, en el papel, hay avance, pero en la realidad no,
no quiere decir que los sistemas administrativos no son buenos. Lo que pasa es que en la ineficiencia que tenemos, la que mencioné al comienzo, se traduce en que, por ejemplo, ¿no?, en los planes, en todos los planes estratégicos que tiene el Estado, bueno, yo diría que en la mayoría de ellos no se establece correctamente los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas. De eso vamos a hablar un poco justamente en esta exposición. Y como bien dijo Miguel al comienzo, hoy en el Perú, efectivamente, nuestro país ha adoptado, ¿no?, la prospectiva como herramienta fundamental de la elaboración de los planes estratégicos y en general de todos los planes de nuestro país. Y esto es así porque, digamos, la experiencia nos ha enseñado, o la evidencia empírica también, que gracias a la prospectiva que utiliza, por ejemplo, Francia desde el año 1960, escucharon bien, desde 1900, para ser exacto, desde 1959, imagínense cuántos años han pasado y Perú recién hace poco, hace algunos quinquenios, ha empezado a utilizar esta herramienta que es tan poderosa y tan buena para prevenir, digamos, aquellos riesgos que están vinculados no solamente a nuestro país, sino también son riesgos globales, que son tendencias en las cuales nosotros podemos tener, obviamente, adelantarnos, ¿no?, a los hechos que claramente están ocurriendo gracias a esta herramienta. Por ejemplo, Miguel muy bien planteó el tema de la tasa de fecundidad y la tasa de natalidad. Efectivamente, nuestro país el año pasado ha empezado a perder el bono demográfico. Para los economistas, esto no es una alerta, es una alarma, porque el 2.1 que actualmente tenemos en nuestro país es, como se dice, el punto de inflexión de no retorno. Es decir, en el futuro, más o menos al 2050, nuestro país ya no va a crecer, va a decrecer. Entonces, y la pérdida del bono demográfico, ¿qué va a significar? Que los jóvenes de hoy que están naciendo hoy día van a encargarse de nosotros. Dentro de poco no vamos a trabajar, sino más bien vamos a tener pensiones, y no solamente vamos a tener una carga de pensiones para el Estado, sino también vamos a tener enfermedades, algunos no vamos a poder trasladarnos, entonces los jóvenes van a tener que encargarse de nosotros en el futuro. Eso ya está pasando, como ustedes saben, en Europa. O sea, Perú ya entró al club, ¿no? Ya entró al club de la pérdida del bono demográfico. Antes ha sucedido con Chile, antes sucedió con Argentina, que son los países, vamos a decir, con mayor incidencia en esta pérdida de bono demográfico en América Latina. Colombia también ya ha entrado a nuestro club. Es una muy mala noticia para nuestro país que estemos en esta situación. Pero eso, como dijo muy bien Miguel, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Ya llegamos al punto cero, ya llegamos, digamos, a la curva. Entonces la pregunta es qué hacer, ¿no? Lamentablemente la experiencia de estos temas no son buenos, porque no hay una referencia que yo pueda decir científicamente, tal país hizo esto, está probado que se puede revertir. Al contrario, la experiencia, las referencias que hay en otros países, especialmente Corea del Sur, que se dice que en 100 años va a ser un país despoblado por esta situación, porque tiene actualmente su tasa es de 0.78, me parece, 74 por ahí, 0.74, 78. Ha empleado muchos mecanismos, muchas acciones estratégicas, pero no ha logrado revertir la situación, más bien al contrario, en los años que nos han antecedido, ha empeorado su situación, ¿no? Bueno, hay muchas referencias al respecto actualmente, pero lamentablemente no hay una respuesta positiva en este sentido. Y por esa razón es que la perspectiva es muy interesante, ¿no? Es muy buena. Es una buena herramienta que hoy vamos a comenzar a digerir para ver de qué se trata.
Bien, si me permiten, voy a pasar a poner las láminas para comentarlos, para comentar las láminas y después al final hacer una pregunta de cierre para ver si podemos con ustedes, vamos a decir, dar algunas sugerencias, recomendaciones para nuestro país, ¿no? En realidad, el tema va a ser bastante interesante, ¿no? Porque nuestro país ya está realizando acciones, digamos, en algunos temas, tomando la perspectiva como acción estratégica. No sé si se está viendo Sí. lo que he compartido o todavía. Sí se ve, profesor, sí se ve. Ah, perfecto, perfecto. Bien, vamos a poner, así es, creo que está mejor. A ver, los sistemas administrativos, ¿no? Ya un poco explicábamos que en papel hemos avanzado bastante, pero en la realidad ahí hay algunos problemas, ¿no? Y especialmente hay problemas porque cuando nosotros medimos, digamos, los efectos positivos que debería tener los sistemas administrativos, pues vemos que los indicadores no nos acompañan, especialmente aquellos que tienen que ver con la percepción del ciudadano, ¿no? Entonces, los mayores problemas que hay en la gestión pública justamente están en esta percepción, ¿no? O sea, bueno, nadie está de acuerdo, por ejemplo, en que el Perú es seguro, al contrario, ¿no? Todos estamos de acuerdo que nuestro país es inseguro. Entonces, no se condice, ¿no? Los avances de los sistemas administrativos, solo por hablar del tema de la inseguridad. Si ustedes, por ejemplo, se dan el tiempo como yo bueno, yo por mi trabajo, de haber leído, ¿no? Los planes, todos los planes que tiene el Ministerio del Interior, cuando uno analiza sus indicadores y sus resultados, para el Ministerio del Interior no tenemos un problema de seguridad en el país, porque ellos cada año cumplen, ¿no? Al 100% con sus expectativas, indicadores de seguridad. Y esto obviamente no está de acuerdo a la realidad. Por eso decía yo, y tomo como un ejemplo, el tema de la inseguridad, es esto lo que está pasando. Y esto se aplica a otros sectores también, ¿no? Claro que algunos yo diría que sí se puede, digamos, no solamente medir con los planes de cada institución o de cada sector. Por ejemplo, educación sí tiene una medición más, o podemos nosotros contrastar lo que es educación fácilmente con las pruebas S o con las pruebas PISA, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vemos claramente que a nivel global nuestro país pues no tiene ningún avance hace 24 años, ¿no? Hace 24 años que se toma la prueba PISA, seguimos prácticamente en el mismo lugar, ¿no? Prácticamente, o sea, si hemos avanzado alguna vez, hemos avanzado un lugar, y si hemos retrocedido, a veces hemos retrocedido 2 o 3 lugares, pero en esencia estamos en el mismo lugar, es decir, no hemos avanzado en educación. Bien, cuando hablamos de prospectiva en los planes del sector salud, estamos hablando de, digamos, de conocer la herramienta, ¿no? que hoy día se aplica en el Perú y que efectivamente la presidencia del Consejo de Ministros realiza, ¿no? El trabajo de la elaboración, sobre todo de las megatendencias y tendencias globales y también aquellas que puedan afectar el desarrollo de nuestro país. Entonces, aquí hemos tomado, ¿no? Obviamente, del último trabajo que ha hecho PCM y lo hemos tratado de sintetizar al final para que ustedes tengan una clara idea de lo que es hoy día o de lo que son hoy día la construcción de los planes estratégicos. Bien, entonces primero vamos a hablar un poco rápidamente de los sistemas administrativos, luego vamos a pasar justamente a ver el tema de la prospectiva, pero en el Perú, o sea, no vamos a hablar de la prospectiva solamente global, solamente, vamos a decir así, teórica, sino aplicada al Perú. Después vamos a hablar un poco de los planes y nos vamos a ir a los planes que tiene el sector salud. Bien, en los sistemas administrativos, como ustedes saben, tenemos 11 sistemas administrativos. El más recurrente seguramente es el de gestión de recursos humanos, que como bien dice, gestiona pues los recursos humanos para establecer, desarrollar, ejecutar políticas de Estado respecto al servicio civil.
Bien, al comienzo justamente lo escuché a Miguel hablando del tema, ¿no? Efectivamente digamos, una preocupación, ¿no? Porque en realidad la ley Servir sigue en vigencia y en algunas instituciones ya se está aplicando, ¿no? Y sí, efectivamente hay lo que se llama la evaluación de desempeño, ¿no? En mi institución se ha paralizado, pero también con la ley que nosotros está paralizada actualmente, sí también hay evaluación de desempeño, ¿no? Entonces, eso sí deberíamos tener bastante en cuenta, como lo dijo Miguel muy bien. Entonces, el ente rector es la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, como conocemos, y está regulado por la ley que le corresponde, ¿no? Luego tenemos el sistema de abastecimiento, ¿no? Que es un sistema realmente que se ha, digamos, actualizado, diría yo, porque antes solamente se veía el sistema de abastecimiento como la parte de contrataciones del Estado, y eso no es así, porque el sistema, vamos a decir, abastecimiento tiene todo un ciclo donde empieza por la determinación de la necesidad, empieza por los requerimientos, se hacen los pedidos, se realiza, recién entra ahí el tema de las compras, la contratación del Estado, luego Disculpe, viene ya... profesor. Sí, Disculpe, diga. profesor, ¿me escucha? Una consulta. ¿Está pasando las diapositivas? Porque solo se ha quedado en la primera diapositiva congelado. Ah, se ha congelado. Sí, o tal vez, ahora sí, ahora sí. Ya, Ahora sí, entonces ya se lo voy a poner visualiza. sin Sí, sombrero, así nomás. ahora sí, Ok, ahora sí. muchísimas gracias. Gracias. Entonces, en el sistema de abastecimiento, como digo, se ha actualizado, me parece muy bien. Hay un decreto legislativo, el 1439, donde no solamente hoy día tenemos esta ley, sino también tenemos su reglamento y su directiva, ¿no? Donde justamente se ha, yo diría, actualizado lo que es el sistema de abastecimiento, dejando, vamos a decir, a OCE con solamente la parte de contrataciones del Estado, ¿no? A mí me parece que la cadena de abastecimiento público que hoy día se presenta desde el Ministerio de Economía y Finanzas es muy adecuado a nuestra realidad. Luego tenemos Tesorería como tercer sistema administrativo que ejecuta la gestión del flujo financiero. También su ente rector está en el Ministerio de Economía y Finanzas y está regulado por el decreto legislativo 1441, ¿no? Que obviamente regula el Sistema Nacional de Tesorería. Luego tenemos un sistema, yo diría, poco conocido, pero en el país funciona ya desde hace algunos años, que es el endeudamiento público, que como ustedes saben, cada año, cuando sale la ley de presupuesto, también a su vez sale esta ley de endeudamiento público, ¿no? Es muy importante para nuestro país desde el punto de vista financiero. Y temprano dije que un tema que el Perú sigue yendo bien es en el tema financiero todavía. Claro, estamos en los límites, pero todavía en el tema financiero, en el nivel macro, estamos bien. Y una de las razones es justamente porque, digamos, el endeudamiento, existe una ley de endeudamiento público, ¿no? Entonces, esta ley lo que hace es poner límites al endeudamiento, ¿no? Como ustedes saben, hace muchísimos años nosotros teníamos un grave problema, ¿no? De la deuda impagable, ¿no? Entonces, acá nosotros hoy día sí tenemos deuda pagables, y no solamente deudas pagables, sino tenemos un límite de endeudamiento. O sea, no podemos pasar un límite de endeudamiento, está prohibido, vamos a decir, por la ley, ¿no? Claro, hoy día, con el COVID, llegamos prácticamente al límite, ¿no? Antes teníamos, digamos, un margen, ¿no? Hoy día hemos llegado al límite. Sin embargo, todavía estamos vamos a decir, con este límite, no hemos sobrepasado el límite, y en América Latina somos el país que menos endeudado está frente al ratio del PBI. El ente rector de este sistema es la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Luego tenemos el sistema de contabilidad, que es el que, bueno, elabora los estados financieros en las entidades públicas, en todas. Hoy día, por ejemplo, se consolida la cuenta general de la República, pero también hoy día se está tomando muy en cuenta, eso yo lo sé porque trabajo allí, la Contraloría General de la República está haciendo
en los últimos 3 años esfuerzos para, digamos, realizar, ¿no?, las auditorías financieras que le corresponde, que hace yo diría, muchísimo tiempo dejó de prestarse, ¿no?, este servicio de auditoría financiera en muchas entidades, ¿no? Hoy día hay una cobertura más grande y la idea es, pues, hacer una cobertura total. En este caso, el ente rector es la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas y está regulado por el Decreto Legislativo 1438. Bueno, tal vez este sistema es el más importante, ¿no? Porque sin presupuesto las entidades no caminan. O sea, no administran, no podrían, ¿no?, administrar sus recursos sin presupuesto. Por eso este sistema de presupuesto público es muy importante, ¿no? El ente rector es la Dirección General de Presupuestos Públicos y también está en el Ministerio de Economía y Finanzas como ente rector, ¿no? Y él está regulado por el Decreto Legislativo 1440. Luego tenemos, justamente, vamos a hablar de este sistema administrativo, que es el de planeamiento estratégico, que coordina, vializa el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país, ¿no? Esa es la idea. Como digo, a veces, ya di el ejemplo de un sector, a veces tenemos los planes escritos, ¿no? Pero el tema no es solamente que estén escritos, porque a veces confundimos, por ejemplo, en el tema de los planes estratégicos, confundimos los indicadores, ¿no? Ponemos indicadores que son institucionales, pero hoy, debido, ¿no?, no solamente a la experiencia, sino también, digamos, a la nueva gestión pública, a la nueva forma de ver la gestión pública, que es la gestión por resultados, deberíamos tener indicadores de impacto, es decir, que vayan a resolver un problema público en la ciudadanía, ¿no? Y en algunos sectores no se entiende esto, ¿no? Por eso es que sorprende, ¿no?, que en algunos sectores llegan a fin de año pensando que ellos han cumplido, ¿no?, sus metas al 100%, ¿no? Y esto realmente no es así, no se condice con la realidad. El ente rector es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, y está regulado por el Decreto Legislativo 1088. Luego tenemos el sistema de modernización de la gestión pública. No es muy conocido en este tema, pero está avanzando a pasos, yo diría, a pasos agigantados, y avanza mucho la modernización en nuestro país, pero ¿qué pasa? Que digamos, ¿no?, la modernización global avanza mucho más rápido. Yo diría eso, ¿no? O sea, el Perú ha hecho grandes esfuerzos por modernizarse. El Perú ha hecho grandes esfuerzos, por ejemplo, por tener equipos en diferentes sectores, ¿no? O sea, tener tecnología avanzada en diferentes sectores. Pero la tecnología global avanza mucho más rápido. Ese es nuestro problema hoy día, ¿no? Por ejemplo, por darle solamente un ejemplo, ¿no? Hoy día fíjense, Perú ha firmado convenios para enviar cohetes al espacio, no a la Luna ni Marte, todavía, ¿no? Solo al espacio. Lo ha hecho CONIDA, ¿no? CONIDA, que es un órgano del Ministerio de Defensa. Sin embargo, obviamente, hasta que lo hagamos, ya seguramente el hombre llegará a Marte, ¿no? Porque ustedes saben que hay un plan para llegar a Marte, ¿no? O sea, ya está establecido, inclusive, digamos, hay inscritos, ¿no?, personas que van a ir a Marte. O sea, el tiempo que vamos a demorar nosotros en enviar cohetes al espacio, seguramente en Estados Unidos ya habrá, en ese mismo tiempo, probablemente el hombre llegue a Marte. Bueno, entonces eso es lo que nos pasa en la modernización, ¿no? O sea, es decir, sí hay avances, ¿no? Pero los avances no son, digamos, comparativamente con lo que hace el mundo, el Estado peruano no alcanza, digamos, estos niveles, ¿no? El ente rector aquí es la Secretaría de la Gestión Pública, que está en PCM. Luego tenemos el otro sistema, que es la programación multianual y gestión de las inversiones. Este sistema también se le llama Invierte.p, que reemplazó a lo que conocimos por muchos años como el Sistema Nacional de Inversiones
pública o también denominado SNIP, ¿no? Entonces, este sistema administrativo orienta el uso de recursos públicos que están destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y provisión de la inversión en infraestructura necesaria para el desarrollo del país. En realidad, yo diría que este es el sistema más avanzado también en papel. O sea, en papel, si ustedes, solamente esta oración que acabo de leer, esta oración es para un país desarrollado, ¿no? O sea, está muy bien escrita, y no solamente, digamos, en forma gramatical, ¿no? Sino que tiene mucha profundidad técnica. Es decir, es lo que debe ser un sistema que, digamos, orienta los recursos públicos para la infraestructura, para que todo el país tenga infraestructura. Igual, en papel está muy bonito. Sin embargo, cuando nosotros visitamos nuestro país, nos damos cuenta que, digamos, no hemos avanzado mucho en el tema, ¿no? A pesar de que se ha hecho el esfuerzo. Es decir, a pesar de que tenemos un sistema en papel que prácticamente ha cubierto todas las expectativas, y se lo digo como economista, yo desde el 2002 veo este tema, aparentemente, ¿no? Hemos avanzado bastante, pero como digo, cuando vamos a la realidad, por ejemplo, vemos que puentes se desploman, que hay obras paralizadas, que hay obras demoradas, pero no son obras paralizadas de 4 o 5 en el país, son más de 2.000 obras que están paralizadas y no hay cómo resolver no hay darle solución a que, digamos, estas obras brindan el servicio público. Y en otros casos hay obras demoradas, ¿no? Les doy solo un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo que dijo muy bien Miguel, dijo que yo he estado 5 años de gerente regional de control en Madre de Dios. Y desde que llegué, todo el mundo me reclamaba por el tema del Hospital Santa Rosa. Allá alguno de ustedes tal vez conozca o sepa del Hospital Santa Rosa. El Hospital Santa Rosa, fíjese, en realidad no es un hospital, no tiene todas las condiciones de un hospital, y por eso que hay un proyecto ahí, ¿no? El proyecto, desde hace muchos años, tiene un presupuesto de 300 millones. Y fíjese, ese hospital, la declaración de la viabilidad se dio el año 2012. Estamos ya 2025, o sea, va a pasar 13 años desde la declaración, 13 años desde la declaración de viabilidad, y tiene presupuesto desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hasta ahora no existe un solo avance, un solo metro cuadrado de construcción. Tiene vamos a decir, en 2 oportunidades ha fracasado la elaboración de los expedientes técnicos. Allí están, siguen en la elaboración de los expedientes técnicos. En ambas ocasiones ha sido un fracaso, ¿no? Y seguramente hoy, a la fecha, estarán por la 3ª vuelta de la elaboración del expediente técnico. Y ya, como les dije, han pasado, o está pasando, 13 años. Y es decir, eso tal vez grafica, ¿no?, lo que pasa en nuestro país, ¿no? Es una obra paralizada, que no avanza, que se demora año tras año, y el ciudadano sigue esperando, ¿no?, la atención del servicio público, ¿no? Y es un tema muy, digamos, de fondo, ¿no? El tema es que no solamente es que no tiene, digamos, infraestructura, sino que tampoco tiene equipamiento. Por ejemplo, en la época del COVID, cuando ustedes hicieron un gran trabajo, digamos, como profesionales, ¿no?, sin tener los equipos y las herramientas necesarias para combatir el COVID. ¿Saben cuántas camas tenía el Hospital Santa Rosa? Pues no solamente es un problema de infraestructura, ¿no? Bueno, improvisaron una cama, improvisaron una cama. ¿Y cuántos especialistas tenían en el tema? 0, no tenían ningún médico especialista en el tema. Bueno, esa es nuestra realidad, ¿no? No solamente de infraestructura, es un problema en la infraestructura, pero también es un problema el equipamiento, y también es un problema las capacidades, ¿no? Las capacidades, en este caso, médicas, ¿no? Bien, bueno, es un grave problema que tenemos aquí. El ente rector es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, y está regulado por el Decreto Legislativo 1252.
Luego tenemos el sistema de defensa judicial, ¿no? Donde la Procuraduría es aquí quien, en nombre del Estado, lo que hace es, digamos, ejercer la defensa jurídica del Estado, ¿no? Y finalmente tenemos el sistema de control que, bueno, puntualmente lo que hace es verificar que los recursos del Estado sean correctamente utilizados, ¿no? Yo, por ejemplo, actualmente trabajo aquí en la Contraloría General de la República, realizando justamente auditorías de cumplimiento. Bien, entonces entramos al tema de la prospectiva, ¿no? Seguramente siempre nos preguntaremos, ¿y qué es la prospectiva? Bueno, aquí tienen algunas ideas de lo que es la prospectiva, ¿no? Consiste en tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad. Es holística la prospectiva, ¿no? O sea, ve en forma integral, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo? ¿No? Y su propósito es identificar tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y sociales. Para Gastón Berger, que es vamos a decir, Gastón Berger para Perú es, vamos a decir, el líder, a quien debemos seguir, ¿no? A pesar de que, digamos, sus libros son de 1964, por eso le dije, nuestro país es así, ¿no? Miren, hace 50 años, perdón, 60 años que está en vigencia la prospectiva, sin embargo, nuestro país recién ha tomado esta herramienta hace poco, ¿no? Para Berger, la prospectiva es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir sobre él. Algo más sencillo de entender, ¿no? Bien, entonces, como les dije, ese plan ha tomado la prospectiva francesa, o sea, la escuela francesa es la que se aplica acá en nuestro país, donde la prospectiva administra la incertidumbre, es decir, se utiliza esta escuela donde hay complejidad y efectivamente nuestro país es un país complejo, ¿no? Aquí el futuro se construye, no se predice, es decir, aquí la prospectiva no es que algo a mí me parece, yo creo que, a mí me parece que, no son opiniones, ¿no? Aquí es ciencia, es decir, acá construimos, tomamos hechos que ocurren en el mundo y esos hechos lo trabajamos científicamente para, digamos, después determinar tendencias globales, tendencias en diferentes lugares. Y para la prospectiva francesa, la realidad es observable dentro de una visión compleja. Acá la complejidad es lo que marca, digamos, que está dentro de la teoría cuántica, ¿no? Esta escuela, en realidad, ¿no? Porque la complejidad es una de los trabajos que se realiza en la teoría cuántica, ¿no? Y porque el futuro es múltiple y no es único, ¿no? O sea, por eso se ve la complejidad, ¿no? O sea, la prospectiva francesa es igual a complejidad, estudia complejidad. Bien, hablando ya de nuestro país, en el Perú existen CEPLAN ha determinado estas megatendencias al 2050 y eso es, o sea, hablar de prospectiva no es hablar a 2 años, a 3 años, ¿no? Es hablar digamos, a muchos años, a muy largo plazo, ¿no? Entonces, la prospectiva se trabaja así en nuestro país al 2050. Todavía no hay trabajos más avanzados, de más tiempo. Sin embargo, en Europa, los europeos, yo he leído, ¿no? Que los europeos ya están trabajando megatendencias al 2100, ¿no? Ya se sabe algunas cosas que que podrían pasar al 2100. Pero bueno, en nuestro país lo que tenemos es, como megatendencias, escasez de recursos naturales, los recursos naturales serán escasos, crecientes desigualdades sociales, por más que haya luchas de clase, la perspectiva es que siga habiendo crecientes desigualdades. Acelerada innovación y desarrollo tecnológico, eso sí lo vemos en todo lado. Hoy día, por ejemplo, en las generaciones que nacen, yo tengo la suerte, la dicha, la felicidad de que hace 4 meses ha nacido mi segunda nieta. Y tanto mis nietas, por ejemplo, ellas pues nacen con otra generación, ¿no es cierto? Ellas justamente nacen en este espacio, ¿no? En el espacio del desarrollo tecnológico, de la innovación, de la creatividad, nacen con la inteligencia artificial, ¿no? Lo que dijo muy bien, o parte de lo que dijo Miguel al comienzo, ¿no? El envejecimiento de la población, ¿no? O sea, vamos
vamos perdiendo el bono demográfico, y esto es debido a la falta o la carencia de fecundidad, o la disminución de la fecundidad, ¿no? La tasa de fecundidad, baja tasa de fecundidad. Luego tenemos los cambios en el patrón de enfermedades y en el sistema de salud. Luego, rápida urbanización global, es decir, se va a dejar cada vez va a haber menos campo y cada vez va a haber más ciudad. Cambio climático y degradación ambiental, mundo polinodal y crisis del liberalismo y de la globalización. Para nuestra exposición hemos tomado dos de estas megatendencias. La primera es el envejecimiento de la población. Es muy interesante lo que vamos a decir a partir de ahora, porque esto es justamente un estudio científico, ¿no? Es decir, ¿qué es el envejecimiento de la población según CEPLAN, según el estudio de CEPLAN? Es el incremento del número y proporción de personas de 60 años a más. Ahí ya estamos incluidos, Miguel. Ya estamos ya en esta etapa, ¿no? Y la disminución de los grupos de edades más jóvenes, ¿no? Esto es ya aplicado también a nuestro país, ¿no? Está en ese camino. Los economistas le decimos la pérdida del bono demográfico. Bien, entonces, ¿qué habrá? Habrá un mayor número de personas entre 20 y 64 años que tendrán que cuidar y solventar económicamente a las personas mayores de 65 años, ¿no? Será necesario incrementar los servicios de asistencia para las personas mayores y cambiar los patrones de empleo. Ojo, esta recomendación, ustedes, todo el sector salud, debe tener en cuenta muy bien, porque esto va a ocurrir en el futuro, pero va a ocurrir, o ya está ocurriendo, ¿no? En el caso del Perú ya empezó. Claro, estamos en el año cero, pero tenemos que ir viendo qué podemos hacer para contrarrestar este tema. Luego tenemos los cambios en el patrón de enfermedades y en los sistemas de salud. Ambos son aplicados a nuestra exposición de hoy. Entonces, es el incremento de enfermedades transmisibles. Escuchen, miren, se va a incrementar las enfermedades transmisibles y no transmisibles en la sociedad mundial, ¿no? Y la organización de los sistemas de salud acompañados de una mayor conciencia saludable. Sí va a haber conciencia saludable. Es más, yo le puedo decir que en mi generación, muchos de mis compañeros de mi promoción, ¿no? Si tomamos, ¿no?, conciencia del tema de la salud, de nuestra salud, nos cuidamos, ya no comemos. Yo recuerdo a mi padre, ¿no? Es otra generación, que en paz descanse, pero él no se cuidaba, o sea, comía de todo. Nosotros no, nosotros sí, nuestro menú es saludable. Digamos que sí tomamos conciencia, ¿no? Hay evidencia de esto, ¿no? En el año 2050, la salud mundial no solo se verá amenazada por diversas pandemias, sino que también enfrentará desafíos relacionados con la crisis climática y la resistencia antimicrobiana. A pesar del acelerado avance tecnológico, el mayor acceso a los medicamentos y una mayor cobertura de la salud, se prevé un incremento de las enfermedades crónicas. Fíjense, esto es lo que va a pasar según la perspectiva. A pesar de la creciente conciencia sobre la salud y los cambios hacia hábitos más saludables, como yo lo puedo evidenciar en mi generación. Bien, eso vamos después a verlo más detenidamente. Vamos a comentarlo. Sin embargo, hay tendencias que afectarán el desarrollo en el Perú específicamente, ¿no? ¿Y cuáles son esas tendencias principales? Es el aumento del estrés hídrico, la desaceleración de la reducción de la pobreza, mayor percepción de corrupción, incremento de la conectividad digital y el incremento del uso de las energías renovables. Bueno, como no son muy relacionadas a nuestro tema, algunas probablemente, solo lo vamos a comentar a continuación, ¿no? Bien. Luego tenemos en el aumento del estrés hídrico, tenemos que este aumento de estrés hídrico se debe, ¿no?, a la mayor demanda de agua por el crecimiento poblacional en nuestro país, las actividades económicas y el cambio climático. Para el 2030 se estima que el 58% de la población peruana vivirá en zonas con escasez de agua. ¡Qué bárbaro! Fíjense lo que nos ayuda a la perspectiva, ¿no? Vamos a tener pronto, ¿no?, un grave problema de agua potable, ¿no?
muchos peruanos van a tener escasez de agua, ¿no? Muchísimos, ¿no? Casi 6 de cada 10 peruanos, ¿no? Y miren, hay una cifra, ¿no? Más de 73.000 personas sufrirán de estrés hídrico. Ya hemos comentado qué es el estrés hídrico, ¿no? Es decir, hay personas que pueden generar hasta conflictos, ¿no? Porque no van a tener agua. A nivel mundial, para el 2050, entre 4.800 y 5.700 millones de personas vivirán en áreas con estrés hídrico al menos un mes al año. Fíjense lo grave de esta situación. Esto afectará la productividad agrícola, la generación de energía, el abastecimiento de agua potable, agravando la inseguridad alimentaria. Es crucial desarrollar estrategias, obviamente, ¿qué hacer, no? Desarrollar estrategias sostenibles de gestión del agua e invertir en infraestructura hídrica para mitigar estos impactos. Alguna vez un amigo, ya hace algunos años, bueno, les voy a decir quién, porque ya no es público, hace poco fue el último Contralor General de la República, en una conversación amigable, me dijo, si yo llego a ser ministro de Economía, yo lo que me abocaría es justamente a este tema, ¿no? A mitigar, ¿no?, el estrés hídrico. Eso me lo dijo hace muchos años, ¿no? Ya la información ya se tiene desde hace algunos años. Bien. Luego tenemos la desaceleración de la reducción de la pobreza en nuestro país. Qué pena, ¿no? O sea, la pobreza, en otras palabras, vamos a continuar con la pobreza, ¿no? No hay cómo, o sea, la perspectiva de nuestro país no es buena en este tema, ¿no? Bueno, ¿y a qué se debe? A factores como la falta de inversión en educación. Bueno, como digo, sí se invierte en nuestro país en educación, ¿no? Pero no digamos que el problema está en que las acciones estratégicas, por ejemplo, en educación, no son las mejores. Porque sí ha habido yo diría, una gran inversión, ¿no? Comparativamente de hace 40 años, de la época en que yo estudié, ¿no? O 50 años, de la época en que yo estudié a la fecha, sí ha habido una gran inversión. Pero el problema es que no se ha invertido bien en educación, ¿no? Bueno, y no se invierte bien en general, digamos, holísticamente mirando nuestro país, en los sectores principales, ¿no? Como por ejemplo en los servicios básicos, ¿no? Por eso es que, digamos, en nuestro país, en Lima, por ejemplo, ¿no?, todavía existe un porcentaje de limeños que no tienen agua potable, ¿no?, por ejemplo. Y no es un tema presupuestal, ¿no? Es un tema, como digo, de que sí existen sistemas administrativos, sí existen en papel buenos planes, pero en la práctica, cuando llevamos a la gestión, no se realiza por diferentes razones, ¿no? Mayor percepción de la corrupción, bueno, es lamentable, pero esto va a seguir. Esto va a socavar el contrato social entre los ciudadanos. Cada vez vamos a ver personas que, vamos a decir, se van a los extremos por esta razón. Esto va a implicar un deterioro de la confianza, obviamente, de las instituciones, lamentablemente, un desaliento de la inversión y afectaría la provisión de los servicios públicos, ¿no? El combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho son pasos fundamentales. Y hoy justamente lo que tenemos en nuestro país es que no se está, lamentablemente, impulsando justamente esto. Es decir, no se está fortaleciendo, ¿no?, el Estado de Derecho, y más bien el presupuesto está disminuyendo en este tema. Bien, al 2045 veremos que se van a incrementar los esfuerzos mundiales para combatir la corrupción, los mismos que serán respaldados por tratados y acuerdos formales de carácter internacional. Sí, pero lamentablemente, por ejemplo, ¿no?, en los tratados internacionales, cuando nosotros vemos, efectivamente nos dicen, ya, no, pero ustedes tienen que poner en sus contratos una cláusula anticorrupción. Todos los contratos de nuestro país que se hacen en nuestro país tienen la cláusula anticorrupción, pero está escrita nada más, ¿no? Ese es el problema. No se cumple. Luego tenemos el incremento de la conectividad digital. Esto es muy importante, ¿no? El aumento de la conectividad digital y la adopción de tecnología de Internet puede tener un impacto positivo en sectores como la agricultura, la salud y la educación. En salud, aprovechar la conectividad digital.
yo creo que alguna vez le hablaba a Miguel, nosotros ya no tenemos que pensar que el paciente llegue, ¿no?, a pedir ayuda, ¿no? Nosotros tendríamos que tener ya digitalizado a todas las madres embarazadas, ¿no? Es decir, no esperar que vengan, ¿no?, digamos, a su atención. ¿Por qué no? Si lo tenemos digital, si tenemos, ¿no?, la digitalización, nosotros podríamos ir en vez de que ellos vengan. Es solo un ejemplo de cómo utilizar la digitalización. Claro, eso significa romper esquemas, significa muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, Padomi es una, digamos, un ejemplo, ¿no? Y funciona en nuestro país. Claro, si les hablo de lo que ocurre en Europa, pues es maravilloso, ¿no? Hay alguien, no sé, se pincha el dedo y ya aparecen en su casa los asistencialistas, ¿no? Bueno, algo así hay que pensar aprovechando la conectividad digital. Bien, en cuanto a los planes, bueno, planificar es una función de administración. El planeamiento estratégico consiste en la determinación de la dirección que debe tener una organización para conseguir sus objetivos de mediano y largo plazo, eso lo dice CEPAL. Y los planes estratégicos están concebidos especialmente para ser efectivamente, como dice CEPAL, de mediano y largo plazo, ¿no? En realidad, los planes de corto plazo como que han perdido interés, digamos, en este tema de los planes, ¿no? Nos interesa mucho, por ejemplo, en nuestro país, los planes multianuales, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo ya desde hace algún tiempo, desde que estuve Madre de Dios, hago trabajo de control, digamos, el control que nosotros hacemos, lo hacemos por 3 años. O sea, nuestros planes es para 3 años. En línea con lo que está haciendo el marco macroeconómico multianual del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, que también obviamente propone CEPAL. Y una estrategia es pensar estratégicamente, es el arte de superar a un adversario a sabiendas que el adversario está tratando de hacer lo mismo con uno, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos por decir, ¿no?, la corrupción es nuestro adversario? ¿Cómo hacemos para vencer la corrupción? El problema público es la inseguridad ciudadana. ¿Cómo hacemos qué estrategia, ¿no? ¿Cuál es la acción estratégica de, por ejemplo, combatir la inseguridad ciudadana? Bueno, yo tengo dos estrategias que, bueno, soy ciudadano, los puedo decir, ¿no? Bueno, en nuestro país, para combatir la delincuencia actualmente, se deben hacer 2 cosas, ¿no? Agregar 2 cosas. Mejorar la información de inteligencia, ¿no? Pero tiene que ser una inteligencia, vamos a decir, muy profesional, ¿no?, y oportuna, más la compra de equipos o el uso, ¿no?, de tecnología muy avanzada, ¿no?, digital, que pueda tener resultados, ¿no?, que pueda identificar, digamos, a los delincuentes, inclusive antes de que realicen actos delictivos, ¿no? Ya, esos son estrategias, ¿no? Son estrategias que se pueden aplicar a determinados sectores, ¿no? Bueno, para hacer un plan siempre tenemos un análisis, que es el análisis FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, que, bueno, la mayoría conocemos. Un plan estratégico, el plan estratégico y la gestión pública. Acá ya algunas cosas vamos a puntualizar. En realidad, el planeamiento estratégico es una toma de decisiones anticipada, ¿no? Nos adelantamos a los hechos, nos adelantamos al problema público, que permite definir qué se debe hacer y cómo se debe realizar antes de que se necesite actuar. Es como, por ejemplo, lo que estoy diciendo en el tema de la delincuencia, ¿no? Nosotros tenemos que adelantarnos a la delincuencia, no tenemos que esperar que se delinque. En otros países se hace eso, se previene el asalto, se previene la matanza, se previene el sicariato, ¿no? Y obviamente tiene que ser transparente, tiene que haber rendición de cuentas ante los ciudadanos, ¿no? Es un proceso que se dirige a la producción de uno o más estados futuros deseados y que no es probable que ocurra a menos que se haga algo al respecto, ¿no? Y muy importante es el proceso que se sigue para identificar prioridades, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, creo, ¿no?, que en nuestro país, tranquilamente, con los 250.000 millones de soles que tenemos de presupuesto, podemos combatir muchos problemas públicos sin tener más dinero. Con ese dinero,
solamente. Pero, ¿cómo hacer un mejor planeamiento estratégico? Es decir, ¿cómo? Priorizando el problema público, ¿no? Porque justamente una de las razones de que exista el planeamiento estratégico es la priorización. Entonces, así definimos mejor las metas y las estrategias necesarias para alcanzar, digamos, los objetivos trazados en un país, ¿no? Y así resolvemos los problemas públicos. Es la definición del marco en el cual se desarrolla la gestión pública y se adelanta su control y evaluación, ¿no? Eso también referido a la gestión pública. Como funciones básicas tiene la prospectiva, que hoy día en el Perú se utiliza, se delinea una visión de mediano y largo plazo, se identifica alternativas y prioridades de decisión del gobierno y se exploran nuevas estrategias económicas y sociales. Y eso es lo que hay que hacer, explorar nuevas estrategias. En el caso de salud, nuevas estrategias para resolver el problema público de salud. También la coordinación de políticas públicas entre los actores del Estado y también en forma interinstitucional. Y finalmente hacer una evaluación, mejorar siempre la planificación, los diseños, la ejecución de políticas, programas para obtener resultados. Es lo que yo menciono. Es decir, que el papel esté relacionado con el problema público, con lo que ocurre en la realidad. No que esté desfasado, no que diga algo diferente a la realidad, ¿no? Y finalmente el control de la gestión y la rendición de cuentas. Como requisitos básicos debe existir un compromiso, liderazgo de los directivos, esto es muy importante. Bueno, lamentablemente en algunas entidades se nota claramente que en los últimos años especialmente esto no se da, este compromiso. Instancias responsables con capacidad técnica y política de planeamiento, regularidad y continuidad en la aplicación, institucionalización en procesos. Los procesos en nuestro país también han avanzado, pero a paso de tortuga. Yo diría que deberíamos hacer algo más, ¿no? por la mejora de procesos. Desagregación de objetivos estratégicos en metas que sean medibles. Esto justamente es lo que vengo diciendo desde el comienzo. Las metas en nuestro país y sus indicadores no miden el problema público. Ahí es donde hay que cambiar o mejorar los planes que actualmente hay en todos los sectores. Articulación en el ciclo presupuestario, concertación y validación de objetivos y metas. Hay que validar los objetivos. Esto es lo que no se hace en nuestro país, por eso es que no tenemos recursos, utilizamos los recursos, pero no tenemos ningún impacto en la sociedad, no resolvemos un problema público, porque no validamos lo que tenemos en los planes, ¿no? O sea, tenemos que entrar a un proceso de validación de los objetivos y las acciones estratégicas que realmente solucionen un problema público, ¿no? Y finalmente, difundir los resultados, que es muy importante para el tema de la credibilidad y digamos, que los ciudadanos sepan que lo que estamos haciendo está en el lado correcto, ¿no? Si lo estamos haciendo así. Y finalmente, el planeamiento estratégico tiene un enfoque holístico, como lo mencionamos al comienzo, tiene, digamos, una estrecha relación con lo que es la prospectiva. Entonces, compromete, ¿no?, los esfuerzos de toda la institución. Es una apuesta al todo nada, es el todo. No, el nada no queremos, queremos el todo. Queremos solucionar los problemas públicos de nuestro país. El todo es en términos económicos, implica que están utilizándose todos los factores de producción desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, es que se están atendiendo todos los servicios, es que todos los peruanos tienen agua potable, y no solamente tienen agua potable las 24 horas del día. Y no solamente tienen las 24 horas del día, sino las tienen no contaminadas, es decir, con grados de salubridad. A eso se refiere el enfoque holístico, ¿no? Y hay ejemplos que se mencionan a continuación. Bien, finalmente vamos a pasar al tema ya específicamente del sector salud, teniendo como marco de referencia lo que es la teoría del planeamiento aplicado ya al sector, ¿no? En el sector nosotros vemos que existe esta normatividad, ¿no? Las resoluciones ministeriales que aprueban todos los planes, ¿no? Ahí está la relación de los planes que han sido aprobados, que están vigentes actualmente, y el documento de gestión con que el sector trabaja, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2024-2030 del sector salud. Maravilloso. Ya tenemos avanzado, ¿no? Un plan, ¿no? Como dije,
en papel todo va bien. También tenemos un listado de inversiones estratégicas priorizadas, excelente, porque con inversiones, que tengamos inversiones, digamos, priorizadas en el sector, felicitaciones, ¿no?, por tenerlas, ¿no? También tenemos un plan estratégico institucional, el PEI 2025-2030 del sector salud. También maravilloso, estamos al día, ¿no? Y obviamente, como todos los sectores, como todos los ministerios o entidades, tenemos el plan operativo institucional 2025, ¿no? Y en el caso de ustedes, ¿no?, con resolución ministerial 934-2024 MINSA, se aprueba, ¿no?, este plan operativo institucional, donde también vemos que está la unidad ejecutora del pliego 011, la unidad ejecutora 127 del Instituto Nacional Materno Perinatal. Felicitaciones. Yo diría, si alguien ve, ¿no es cierto?, sus planes, en papel estamos maravillosos, excelentes. Eso es lo que se debe hacer en un sector. Ahora, la pregunta es, ¿los objetivos estratégicos de estos planes responden a la realidad, responden al problema público de salud, responden a los problemas públicos no solamente de salud, sino de una madre gestante o digamos, de la realidad concreta que tiene nuestro país? O en este caso, en el caso específico de ustedes, de las madres que ustedes atienden, esa es la pregunta. Por esta razón, ¿no?, hemos bajado los objetivos estratégicos, ¿no?, para un poco hacer un ejercicio en estos 5 minutos que nos queda y decir, ¿no?, por ejemplo, nosotros, el sector tiene, ¿no?, estos objetivos estratégicos. El 1 es prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales. Muy bien, suena a la prevención de la salud, fabuloso, ¿no? Como objetivo muy bien planteado. Luego tenemos el objetivo 2, garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Maravilloso. Yo diría que es un objetivo también muy bien planteado y también que resuelve un problema público en la salud, ¿no es cierto? Yo diría que acá se centra, ¿no?, el trabajo que la mayoría de ustedes hacen, ¿no? Y luego tenemos el 3, 4, bueno, que están relacionados, ¿no?, al 1 y el 2. El 5, que tiene que ver con ustedes, con sus competencias, ¿no?, que también me parece muy bien. El 6, que tiene que ver con la mejora de decisiones, prestación de servicios, empoderamiento, satisfacción de la población, a través del gobierno digital de la salud. Ahí está, gobierno digital de la salud. Excelente. ¿Por qué excelente? Porque como ustedes vieron en la prospectiva, tenemos que aprovechar, ¿no?, el gobierno digital. Y sí, ustedes lo han planteado, está en el gobierno digital en salud. Pero no solamente hay que plantearlo, pues, no debe quedar en objetivo, sino lo que luego sigue es qué acción estratégica es la que en este momento, ¿no?, el Instituto Perinatal está tomando, qué acciones está tomando para que este empoderamiento, ¿no?, se realice, o sea, están realizando actividades digitales. Es decir, tienen, por ejemplo, comunicación con sus pacientes digitalmente, entregan información, ¿no?, a través de la ley de transparencia, de acceso a la información, digitalmente a sus pacientes, por ejemplo, ¿no? Yo haría esas preguntas para terminar la exposición. Luego tenemos fortalecer las capacidades y la gestión de la generación, el análisis, uso y transferencia del conocimiento de salud. Fabuloso. También es un buen objetivo. Y fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres, ¿no?, como lo que acaba de ocurrir. Bien, entonces para finalizar, hay una pregunta que les hago, ¿no? Porque de la exposición nosotros vemos que existe la perspectiva al 2050 que nuestro país ha construido hoy día, ¿no? Qué bueno, tenemos esa información. Y sabemos que va a haber envejecimiento de la población y sabemos que va a haber cambios en el patrón de enfermedades y en los sistemas de salud. Para terminar mi exposición, termino con esta pregunta, ¿no?
¿Y cuáles son los objetivos estratégicos que van a contrarrestar, a aliviar o a resolver estos problemas que se nos vienen al 2050? ¿O vamos a esperar al 2050? Muchas gracias por haberme escuchado. Muy bien, profesor. No sé si hay alguien de la sala que quiera hacer alguna pregunta a nuestro profesor José Antonio Chilet Manco. Con mucho gusto. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, más que una pregunta, un comentario, ¿no? En cuanto nuestro aporte en el trabajo, en lo que desempeñamos, respecto a uno de los ejes que usted mencionaba acerca de, por ejemplo, el acceso a la información pública de nosotros. Bueno, en este caso, mi jefe en calidad de responsable de este sistema de acceso a la información pública, nosotros en el marco de la transparencia de esta ley 27806, nosotros estamos muy atentos en cuanto al sistema, en cuanto a las solicitudes de acceso a la información pública. Hay unas que ingresan por trámite documentario, otros por el mismo sistema. Le comento que en este año el monitoreo, porque es un trabajo en conjunto, el monitoreo viene desde el ministerio en cuanto a la entrega de información en el tiempo, en el plazo que estipula la ley. Son de 10 días, a no ser que se pida un, un plazo más para la entrega. Pero ahora le comento que nos vienen correos de monitoreo y exactamente en el día número 8 ya nos están diciendo está a punto de vencer esta información. Entonces nosotros de una manera muy diligente estamos monitoreando a las demás oficinas para esa entrega de información. Yo creo que desde que nosotros vamos a contribuir con nuestro trabajo, con nuestra entrega, nuestra transparencia, eso también nos sumamos a esos fines y objetivos de la institución. Felicitaciones, felicitaciones. Yo le cuento algo más, como ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la Contraloría hacemos informes y los publicamos, ¿no? O sea, y no lo publicamos después de 3 meses, un mes, ¿no? No, lo publicamos, tenemos 3 días para publicar. Entonces publicamos y cuando estuve en Madre de Dios, muchos periodistas, por ejemplo, los periodistas están interesados, ¿no? En los informes que nosotros hacemos, porque normalmente nosotros contribuimos, digamos, con observaciones en el caso de los gobiernos regionales o municipalidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De compras que ellos han hecho, tal vez que no lo han hecho conforme a la ley, o tal vez demoras que están realizando en obras, por ejemplo, ¿no? Entonces, los informes para el periodista es muy importante. Entonces, nosotros qué hicimos, ¿no? Lo juntamos en el colegio de periodistas y le pedimos todos los correos que ellos tengan, ¿no? Entonces, cada semana, voluntariamente, nosotros, aunque no nos pidan, nosotros publicábamos y todo lo que salía en la semana publicado le enviábamos a su correo. Los links, ¿no? Porque hoy día con un link es suficiente, ¿no? O sea, es como un mensaje que les doy. Y adicionalmente, sé que digamos, la alta dirección de la Contraloría tenía la intención, ¿no? No sé si se ha logrado hacer eso, digamos, de tener ciudadanos que estén interesados, ¿no? Como hacerles llegar un boletín, ¿no? Como hacerles llegar un boletín mensual de los informes que ellos, digamos, estén interesados en leer, ¿no? Es decir, lo que les quiero decir es que hay que utilizar las herramientas que hoy día tenemos en el mundo digital, ¿no? Yo los he utilizado de diferentes maneras, digamos, en esta lógica de la transparencia, como bien mencionas, ¿no? En la lógica de que el acceso a la información es un derecho de un ciudadano. Muchas gracias. Sí, una pregunta de Carlos Peso. Adelante, Carlitos. Muchísimas gracias, Mónica Santibáñez. Gracias. Gracias. Carlitos Peso, adelante. Prende tu micro. Adelante, adelante.
Tiene problema de comunicación, Carlos Peso. Profesor, no sé si... Adelante. Adelante, Carlitos. Profesor, mientras que se conecta Carlitos Peso. Me gusta ver, a mi hijo le gusta ver los programas deportivos argentinos, pero a mí me gusta ver los programas económicos argentinos. Y los argentinos se jalan los pelos diciendo que el Perú tiene 5 presidentes en 5 años y por qué su crecimiento económico sigue, ¿no? No sé, un artículo. Prográmame para hacer un... Yo les puedo explicar en una hora el tema económico financiero 2002 a la fecha, ¿no? Pero rápidamente te respondo. Nuestro país tiene dos aristas, ¿no? Lo económico y lo financiero. Lo económico no andamos tan bien, ¿eh? Estamos regular, no estamos bien. En el financiero estamos bien, ¿no? En el financiero no tenemos deuda, prácticamente deuda, esa deuda que antes teníamos, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional, que era impagable y todo lo demás. Hoy día más bien nosotros somos acreedores, ¿no? O sea, nosotros ya no somos deudores del Fondo Monetario Internacional, somos acreedores. La última vez que vi teníamos 1.200 derechos especiales de giro, que más o menos son como 1.500 millones de dólares que el Perú tiene, no debe, sino tiene en su haber, tiene a favor. ¿Ya? Eso es financiero, ¿no? Ya, pero así podemos seguir hablando de indicadores que el Perú tiene financiero y me vas a preguntar, ¿y cómo lo hicimos, no? ¿No es cierto? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, en el 2002 hubo el esquema de metas explícitas, así se llama, que es una acción estratégica muy econométrica, muy avanzada, que el Perú implementó, ¿no? Y es un país exitoso. La fuente o digamos, el grupo que lo hizo es de la Católica y es admirado, ¿no? Por muchos econometristas en el mundo, ¿no? Porque ha dado resultados. O sea, ese esquema de metas explícitas ha permitido equilibrio económico, financiero, ha permitido que haya estabilidad económica, ha permitido que el sol se fortalezca y ha permitido también que el dólar tenga que la inflación sea baja y que el dólar tenga, digamos, sea duro comparado con otras monedas, ¿no? En 23 años, nuestra moneda prácticamente debe estar en el top 5 de las monedas más duras del mundo, ¿eh? De Latinoamérica sobrado, ¿no? Sino del mundo. Eso es en el ámbito financiero y eso tiene una explicación de lo que se hizo en el Banco Central de Reserva del 2002, específicamente. Es lo último que se ha hecho, ¿no? Desde esa fecha no se ha hecho algo adicional, ¿no? Digamos que se ha respetado, ¿no? Digamos así, los programas monetarios peruanos son peruanos. Yo creo que ahí está el éxito, ¿no? Que haya sido hecho por econometristas peruanos. ¿Y por qué? Porque lamentablemente toda la historia de nuestro país hasta el año 2002 ha sido de intervención extranjera. O sea, siempre hemos tomado modelos extranjeros y los modelos extranjeros hay que irlos corrigiendo y al final es un problema, ¿no? Por ejemplo, el señor Milei está aplicando un modelo extranjero, ¿no? Entonces, ahí está el problema, ¿no? Que probablemente tenga que ir, va a pasar el tiempo y su periodo no le va a alcanzar para seguir corrigiendo, ¿no? Y cuando se va a ir, probablemente no alcance a corregir lo que tenga que corregir, habiendo implementado un modelo extranjero a un país latinoamericano, ¿no? Gracias por la pregunta. Muchas gracias, profesor. Le agradecemos, sabemos que va a viajar, lo tenemos grabado su ponencia para los alumnos que por motivo de cambio de turno no se conectaban al comienzo, se conectaron después. Y también ya le hemos pasado la ponencia, los PowerPoint. Y solamente agradecerle, darle un abrazo virtual desde acá, profesor. Gusto siempre en conversar con usted. Un abrazo grande, conversar con usted y muchísimas gracias. Y como he prometido este año saco mi bachiller y termino con mi título porque se me entrampó en la UNSA y que ya nos dieron la apertura. Gracias, profesor. Luis, Un abrazo. avísame para darte la patadita de profesional. Basta, profe. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahí entraremos Gracias, a la profesor. docencia. Muchísimas gracias, profesor. Al contrario, muchas gracias.
Ahí está Carlito Peso, no ha hecho la pregunta. Uno de sus Gracias, nos alumnos. vemos. Disculpen, Vale, ya profe. Gusto en verlo. tengo un vuelo, tengo un vuelo que tomar. Ya, gracias, Gracias, profe. cuídense mucho. Ya, muchas gracias. Gracias, nos vemos hasta el próximo módulo que es presupuesto con la profesora Rosario Zabaleta. Ella es funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas que con agrado va a estar con todos nosotros. Nos vemos el próximo mes.